Terminamos hoy estos lunes de Bécquer, estos lunes beckerianos que han llegado a ustedes de la mano de la Fundación Machado, que a su vez iba y ha ido de la mano de la Fundación Cajasol, nuestra patrona en estas lides. Querríamos terminarla con el episodio, al parecer muy fácil, pero que ahora, como veremos a continuación, no lo fue tanto, de la vuelta de los hermanos Bécquer a Sevilla. Como es sabido, Gustavo Adolfo partió para Madrid siendo muy joven, porque entonces y hasta mucho después todo el mundo que espigaba en las artes o en las letras en Sevilla, a continuación debía buscar su futuro en la capital de España. Su hermano Valeriano no se fue con él, se quedó con la familia, que como todo el mundo sabe, tanto por parte de su padre José como por su tío Joaquín, estaba dedicada a la pintura. Se quedó con ellos porque era aquí donde pensaba que tenía que labrarse su porvenir. Se fue a Madrid cuando ya se agostaba la vida de Gustavo Adolfo y estuvo con él hasta el final. Y yo diría que no solamente hasta el final, sino mucho más allá del final. En primer lugar, porque ambos, por decirlo de alguna manera, mueren a 3 meses de distancia. Y en segundo lugar, porque los dos, si estuvieron unidos toda la vida, Valeriano además hacía, desde mi punto de vista, de hilo telefónico de Gustavo Adolfo con Sevilla. O sea que esa presencia continua de Sevilla en el espíritu y en la obra de Gustavo Adolfo estaba encarnada de alguna manera por Valeriano. Ambos también continuaron, ya muriendo tan cerca el uno del otro, pues continuarían unidos para toda la eternidad, porque bueno, como todo el mundo sabe, cuando en Sevilla se erige el monumento a Gustavo Adolfo, el escultor Collao Valera escoge el retrato de Valeriano para que sea del que salga el busto que todavía preside el monumento y el lugar en el Parque de María Luisa. Y en segundo lugar, porque ese retrato inmortalizaría a Bécquer también en toda España y en todo el mundo, al ser el que iría en los billetes de 100 pesetas, que los de mi edad usamos con muchísima profusión. Ahora ya no existen, pero entonces eran unos billetes dedicados a las artes, a las letras, y uno de ellos precisamente a Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, aunque Sevilla hubiera estado presente en la obra de ambos, al morir y durante años, continuaron enterrados en la Sacramental de San Lorenzo en Madrid, donde también lo hacían otros artistas, y allí permanecían sin que, al parecer, nada se moviera para que pudieran volver a su tierra. Por aquel tiempo ya empezaban a estar, diríamos, en una juventud, o quizá en algunos años más que la juventud, pues determinados personajes que serían los que pondrían en marcha la idea de homenajear y de hacer volver a los dos hermanos. Me refiero a personalidades como Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, los hermanos Quintero, y sobre todo a José Gestoso, que es una figura que llena culturalmente junto con quizás con Demófilo, con el padre de los Machado y también su padre, Antonio Machado Núñez y otros así, la vida intelectual de Sevilla, pero que además se preocupa pues porque en la ciudad resalte gracias a que muestre el amor con sus hijos, con sus costumbres, con sus monumentos. José Gestoso lo llena todo y lo toca todo. Es un personaje que, a mi modo de ver, debería estar mucho más presente de lo que lo está en la vida cultural de Sevilla, puesto que es verdad, se rotuló con su nombre una calle, precisamente la calle en la que él había nacido, y que da la casualidad, la calle José Gestoso es la calle donde se encuentra la Concha. La gente todavía en Sevilla, la gente mayor, le dice a esa calle la calle de la Venera,
porque en la calle, encima de una farmacia que está allí en la esquina, se encuentra señalado con una concha como las del Camino de Santiago, se encuentra señalado el centro geográfico de Sevilla. Bueno, pues aunque esa calle tenga esa importancia y se la haya rotulado a la memoria de José Gestoso cumplió en aquellos años en Sevilla un papel determinante, un papel buenísimo, no solamente por hacer que volvieran los Bécquer, sino por instaurar en Sevilla el primer museo arqueológico que tuvo, por disponer de muchísimas cosas, por recordar a decenas de figuras de Sevilla y por, en definitiva, como ahora veremos, pelearse con todo el mundo con tal de que Sevilla saliera de la postración en la que se encontraba y se presentara ante el mundo con todas las glorias que había tenido antes. La vuelta a Sevilla de los Bécquer podemos, por lo tanto, determinar el punto en el que se inicia, y este no es otro que el encargo de José Gestoso al pintor gaditano Salvador Sánchez Bermudo de un retrato de Bécquer para que colgara en la Galería de Sevillanos Ilustres que entonces tenía una institución muy prestigiosa, muy antigua de Sevilla, ni más ni menos que la Biblioteca Colombina, la biblioteca que perteneció al hijo de Colón, a don Hernando Colón, y en ella, y que está, pues como todo el mundo sabe, o quizás hay muchos que no lo sepan porque tampoco está muy visible, pues en el interior del Patio de los Naranjos. Se accede a ellas por la calle Alemanes, y ahí existe un gran fondo bibliográfico magnífico que, entre otras cosas, guarda uno de los dos únicos ejemplares que existen en el mundo del libro de Marco Polo, el de Sevilla incluso, anotado por Cristóbal Colón. El asunto de colgar el retrato de Bécquer en la biblioteca, pues al principio pareció que no tenía mucha importancia. Bécquer iba a estar allí, pues como estaban otros personajes sevillanos anteriores a él, y que, bueno, y allí se iba a quedar. Pero esta intención de Gestoso fue, al parecer, cortada por un cura, el padre Moga, un jesuita, de ideas carlistas, por otras razones que no vienen al caso y que sería demasiado prolijo explicar aquí, porque estaba metido en otros asuntos, coge a Bécquer como el modo de alguna manera desprestigiar a Gestoso, que no había querido colaborar con él. Y entonces ordena que el retrato de Bécquer sea descolgado, acusándolo de que ha sido un impío y un hereje. La acusación se fundaba en que en la obra de nuestro poeta, en una de las rimas, concretamente en la rima 73, decía lo siguiente: ¿vuelve el cuerpo al polvo? ¿Vuelve el alma al cielo? ¿Todo es vil materia, podredumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo, al dejar tan triste tan solo los muertos. Evidentemente, todos los que hemos leído la rima, vemos que la rima, como casi toda la poesía, por decirlo de alguna manera, es algo artificial, como toda la literatura, como toda la pintura, como todas las artes. Es algo que el poeta o el pintor o el escultor dispone para expresar unas determinadas ideas, y unas determinadas ideas que muchas veces son abstractas, y que no sabemos si Bécquer nos dio en su vida otras pruebas de incredulidad más que esta rima. Pero entonces corrían otros tiempos, y se tomó evidentemente esta rima como prueba evidente e ineludible de que Bécquer era un descreído y un hereje, un heterodoxo. Por eso el cuadro, sin más, fue descolgado y se quedó allí en algún rincón de la Biblioteca Colombina. En agosto de 1880, que era cuando había sucedido esto, José Gestoso escribe
un escrito, que escribe una carta a la dirección de la Colombina protestando por el hecho. Y además hace que muchos sevillanos, en realidad la intelectualidad más progresista de Sevilla, y yo diría que la intelectualidad simplemente en aquellos momentos, pues se haga eco y también firme aquella protesta. Entre los que lo hacen podemos contar a gente tan importante como Virgilio Matoni, Manuel Cano y Cueto, Mario Méndez Bejarano, Antonio Machado Núñez, que es el abuelo de Antonio y Manuel Machado, los poetas Antonio y Manuel Machado, y el padre de Antonio Machado Álvarez de Mófilo, el fundador de la revista de la Sociedad del Folclore Andaluza del Folclore, Luis Montoto, de Benito Maggi Prat, que como todos sabemos fue el que escribió ese libro famosísimo de la Tierra de María Santísima. En fin, toda esta gente, que evidentemente muchos de ellos no podían ser acusados también de herejes, pues firmaron aquello pidiendo que el retrato volviera a su sitio. Pero el retrato no volvió. Y tan no volvió que Gestoso, aparte de seguir protestando, ya se cansó de protestar y 5 años después pidió que por favor se le devolviera el cuadro, y el cuadro efectivamente le fue devuelto y él lo entregó en depósito a la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que todavía en los años finales del siglo XIX, en Sevilla, a Sevilla no había llegado del todo la fama de Gustavo Adolfo Bécquer, que en Sevilla mandaban en aquellos momentos, en lo que a poesía se refiere, pues gente como Narciso Campillo, José Lamarque de Novoa o su mujer Antonia Díaz. Podemos todavía ver en Sevilla que Antonia Díaz tiene una calle muy importante, que es la que está en el costado de la Maestranza, como Narciso Campillo tiene otra, que está junto a lo que fue el Mercado de Entradores y hoy el Mercado del Arenal, mientras por estos mismos años, por fin, se logra que en Sevilla se rotule una calle con el nombre de Bécquer, pero es una calle que en aquel momento acababa de aparecer, pues, puesto que hasta poco antes lo que había habido allí era la muralla de la Macarena, y en ese momento se levantan unas casas, pero solamente se logra que la calle se rotule como Bécquer, con lo cual, teniendo en cuenta que los Bécquer fueron una saga, y una saga muy importante en Sevilla, o con alternativas, pero que duraba siglos, pues ahí están metidos desde sus antepasados, los que están enterrados en la catedral, como también otros un poquito anteriores a esa generación, que fueron ganaderos de toros de Lidia y que lidiaron muchas de sus corridas, se lidiaron en la plaza de la Real Maestranza, bueno, José, el padre de Bécquer, Joaquín, el tío de Bécquer, Valeriano y Gustavo Adolfo. O sea que en una calle que estaba extramuro y que está extramuro, pues se concentró, diríamos, a toda la saga frente a otra gente que hoy no son nada, que hoy no cuentan para nada, pero que entonces, como digo, mandaban, diríamos, en los versos de la ciudad. El cuadro aquel, el retrato, pasó a estar, como he dicho, en la Sociedad Económica de Amigos del País, que para que quienes escuchan se hagan una idea, estaba acababa de inaugurar un gran edificio que se encuentra al final de la calle Rioja. Cuando la calle Rioja desemboca en la Plaza de la Magdalena, hay un pequeño centro comercial allí, pero entonces aquello fue muy importante. Allí estuvo la Biblioteca de Sevilla durante mucho tiempo. Yo en mi juventud fui muchas tardes a estudiar aquella biblioteca, que después cayó, desgraciadamente, y que antes, y eso ya no lo conocí yo, pero mucho antes, se había celebrado allí ese hecho, ese acto trascendental en el que nace la generación del 27, que fue el homenaje que le rindieron a Góngora los poetas españoles, desde Dámaso Alonso hasta los poetas andaluces como Lorca, como Alberti, como los que eran jóvenes en aquel momento. Pues ese homenaje a Góngora, del que nace y cristaliza la generación del 27, se lleva a cabo en la Sociedad Económica de Amigos del País, que es donde estuvo colgado el retrato del poeta. 4 años después, en 1874, y ya
allí, donde entonces la sociedad económica del país era una sociedad potente, es donde nace por primera vez la idea no solamente de homenajear a Becker, sino de hacer volver los restos de Becker, de los dos Becker, de Valeriano y de Gustavo Adolfo, hacerlos volver a Sevilla y trasladarlos a un lugar que poco antes había también nacido con fuerza, que era el Panteón de Sevillanos Ilustres. El Panteón de personalidades ilustres en la cripta de la Iglesia de la Anunciación, que en esos momentos era ya Iglesia de la Universidad y que antes había sido la casa profesa de los jesuitas, hasta que Carlos III había decidido expulsar de España a la orden, pues allí ya habían empezado a enterrarse rectores y otras personalidades de Sevilla, incluso gente de mucho más atrás. Con las desamortizaciones, a otro sevillano también muy desconocido, pero que también tiene muchísima importancia en la Sevilla del siglo XIX, Aldeán López Cepero, bueno, acusado de afrancesado por muchos, pero patriota por otro lado, es el que hace ahí de puente entre los afrancesados de verdad, como podían ser Alberto Lista, o como podía ser Blanco Guay, que estaba en Inglaterra, pero podía ser Reynoso, podían ser otros ilustrados, y los que no lo eran tanto, él está ahí en el medio. Pues él lleva a cabo una gran obra, que es la de recoger pinturas, obras de arte, e incluso los sepulcros de los Rivera, que ahora se encuentra otra vez en su sitio original, en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, pero que entonces, al haber comprado Pickman para hacer la fábrica de loza, la Cartuja, esos sepulcros vienen a la Iglesia de la Anunciación como si fueran unos enterramientos más, pues al Aldeán López Cepero se le debe también la idea o el ofrecimiento, supongo, de decir, bueno, podemos acoger también aquí los cuerpos de los dos hermanos. Sin embargo, esto volvería a encontrar también la oposición, en este caso, de mucha gente, personalidades de la universidad, de rectores, decanos y de catedráticos, que evidentemente pensaban que en aquel panteón de sevillanos ilustres los que deberían estar eran ellos, y no, y lo digo porque Gestoso lo ha recogido así y lo tiene escrito en su memoria. Según él, hubo quien dijo, por un lado, que allí no tenía cabida un poetilla y además heterodoxo. Y otra gente, bueno, aunque no decían lo de poetilla, pero bueno, tenían una mirada compasiva, diríamos, por Becker, pues dijeron como que, aparte de que fuera mejor o peor poeta, lo digo taxativamente, a Becker ya no hay quien lave a ese desdichado de la nota de hereje. En fin, aquello estuvo mucho más dado a albergar, otros dijeron que es que ya estaba lleno, cuando no es verdad que estuviera lleno, y así quedó todo hasta que acabó el siglo. Cuando acabó el siglo, Sevilla de pronto se encuentra que empieza a ser otra Sevilla. Sevilla, en el año 1900, en Sevilla ya ha aprendido la idea de que puede volver a ser una ciudad importante. El ayuntamiento, con el concurso del Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla, organiza un concurso de ideas, diríamos hoy, de ideas sobre cuál sería o cuál tendría que ser la Sevilla del futuro. A ese concurso se presenta mucha gente, pero hay un trabajo que gana el concurso y que se llama Sevilla Estación de Invierno. Esa idea, con otras, donde en Sevilla, donde ya están pasando muchos más asuntos, donde han irrumpido en la escena sevillana otros personajes, por ejemplo, todo lo que había habido de viejo, hay una gran figura, un gran escultor que irrumpe en Sevilla,
que es Antonio Susillo, autor de la mayoría de las estatuas que todavía hoy vemos en nuestras calles, de la galería de personajes sevillanos que vemos en el apeadero del Palacio de San Telmo, de la estatua de Mañara que está en los jardines ahora mismo entre el Hospital de la Caridad y el Teatro de la Maestranza. Bueno, pues a Susillo, todos aquellos que tenían la idea de homenajear a Bécquer le encargaron el proyecto de un monumento. Ese monumento tendría que estar, según ellos, hubiera estado a mitad más o menos de la calle Torneo, que es al paraje que Bécquer se refiere en su tercera carta cuando dice que le gustaría que lo enterraran allí. Y entonces, aprovechando el cincuentenario de la muerte del poeta, tenemos que recordar que Bécquer murió muy joven y por lo tanto el cincuentenario todavía se celebra en el siglo XIX, pues toda esta gente organiza, con Gestoso a la cabeza, organiza un homenaje al poeta. Ese homenaje consistió en un día en el que por la mañana se le hizo a Bécquer una misa de difuntos, de la gente que había en la iglesia de San Lorenzo, la gente que había ido a escuchar la misa desde allí a su término, se fueron todos hacia la puerta de San Juan a, por así decirlo de alguna manera, poner la primera piedra de ese monumento. La puerta de San Juan estaba, para que lo sepamos, al final de la calle Lumbreras, todavía en el suelo. Cuando se hizo la última obra de restauración de aquel paraje, se dejó un dibujo en piedra donde se ve un poco cómo iban las torres que encuadraban la puerta. Bueno, la gente fue allí y se le había encargado ese monumento a Susillo, del que después ya nunca más se supo, y una vez que la gente, diríamos, puso esa primera piedra, se volvió otra vez hacia San Lorenzo para colocar en la casa natal del poeta, en la calle Conde de Barajas, la lápida que hoy todavía vemos. La lápida la había encargado precisamente Gestoso y ese encargo no se puede ver, pero si alguien se subiera en una escalera y consiguiera ver la lápida desde arriba, vería que en el borde de la lápida está escrito eso, que la lápida se hizo por encargo de José Gestoso. Aquello no tiene como se seguía, la universidad se seguía sin obtener respuesta. También hay una iniciativa por la cual los promotores del homenaje a Bécquer y de la vuelta de los Bécquer se dirigen a la Diputación Provincial, de la que dependía el Hospital de las Cinco Llagas, que hoy es el Parlamento de Andalucía, pero que yo en mi niñez he conocido todavía como hospital, para que, al ser un edificio de beneficencia y estar en un lugar muy beckeriano, porque diríamos estaba en el triángulo Macarena, Alameda, Venta de los Gatos, que era en el que se mueve buena parte de la literatura de Bécquer, pues bueno, allí podría estar muy bien. Aquello parece que cayó en saco roto y tampoco se hizo nada. Es por lo tanto en estas condiciones en las que se llega al siglo XX, donde ya empiezan las cosas a marchar de otra manera. Como he dicho, con el premio a ese trabajo Sevilla Ciudad de Invierno de Lerdo de Tejada, que era coronel me parece, no sé si de artillería o de caballería, era coronel, Sevilla comienza a tener otras perspectivas y se empieza a pensar que lo mismo que existían ciudades de la Costa Azul, que eran estaciones de verano, pues Sevilla podía ser una estación de invierno de primavera, y que aquí podría venir muchísima gente de fuera si Sevilla pues, se recuperara de los siglos de postración en los que había estado. Ahí entonces es cuando prenden otra vez la idea de volver a recuperar el traslado de los hermanos Bécquer. ¿Por qué? Porque Bécquer ya se ha convertido en un personaje que encarnaba
de alguna manera la Sevilla que se quería construir. Y la Sevilla que se quiere construir no es ni más ni menos que la Sevilla de la Exposición Iberoamericana, que entonces todavía era Exposición Hispanoamericana. En 1910, el pueblo de Sevilla se presenta en el Alcázar, donde está el rey Alfonso XIII, a pedirle al rey que conceda a Sevilla esa exposición, y el rey lo concede. Y 3 años después, los hermanos Álvarez Quintero pues presentan en Sevilla, en unos Juegos Florales, la idea de que hay que hacerle un monumento a Bécquer, a Gustavo Adolfo Bécquer. Ahí ya Gustavo Adolfo ya se ha separado, diríamos, artísticamente o imaginativamente de su hermano, tiene ya muchísima más fama que Valeriano y ya se habla de él casi siempre va con Valeriano, pero se habla mucho más del poeta. Esta idea nos prende porque además los Álvarez Quintero no solamente la lanzan, sino que crean una de sus obras que se llama La Rima Eterna. Crean una de sus obras y dicen que todos los beneficios que se saquen de esa obra serán beneficios destinados al monumento a Gustavo Adolfo. Empiezan entonces a ver ahí ya 2 proyectos que a partir de ahora van a caminar cada uno por su lado. Quiero decir, no, los Álvarez Quintero no se mezclan mucho en el proyecto de Gestoso. Gestoso no se mezcla o no dejan que se mezcle, no sabemos muy bien, en el de los Álvarez Quintero. Uno es el proyecto de volver a traer a Sevilla los restos de los hermanos Bécquer, otro es el proyecto de crear en Sevilla, en el Parque de María Luisa, que todavía no era el Parque de María Luisa, porque todavía seguía siendo, aunque ya lo había dado a la ciudad la infanta María Luisa, pero todavía Forrestier no había hecho su gran obra y tal, pero bueno, ya estaba destinado a ese espacio a albergar el parque, pues de levantar allí un monumento que, digamos, de alguna manera conmemore al gran poeta sevillano, al mejor poeta sevillano de todos los tiempos, según ya entonces se hacía allí. Ya había pasado la fama de Susillo. Ahora mismo había en la ciudad otro gran escultor que era Collaus Valera. Collaus Valera, nacido en Marchena, es hijo de un ingeniero que trabajaba en las obras del ferrocarril, que se estaba atendiendo en aquel momento, y que estaba casado con una hija de Juan Valera, el escritor cordobés de Cabra. Bueno, de ese matrimonio es de donde nace el escultor. El escultor concibe entonces un bellísimo, que indudablemente uno de los monumentos más bellos que tiene Sevilla. El escultor entonces ya tenía mucha fama y buena fama, porque había levantado el monumento al 4º centenario del descubrimiento de América, que es las 2 columnas, las 2 gigantescas columnas que con el león arriba, que están en los jardines de Murillo. Es también el autor del monumento a la Inmaculada de la Plaza del Triunfo, pero bueno, es el que hace el monumento a Cervantes en Madrid, el que está en la Plaza de España de Madrid. En fin, el Collaus Valera era ya un escultor muy exitoso, pero seguro que el mejor monumento de su vida es el de Bécquer. ¿Por qué? Porque logra crear un monumento que está vivo. El monumento de Bécquer está al rodear un ciprés calvo, un árbol americano, en el Parque de María Luisa, ha obligado ya varias veces a remodelar el monumento conforme el árbol crece, porque el árbol, pues no sé qué anchura, qué diámetro tendría su tronco cuando se hizo el monumento, pero desde luego con muchísimos menos centímetros de los que hoy tiene. Por lo tanto, ha hecho que cada cierto tiempo tenga que haber gente allí que tenga que coger el monumento y lo tenga que remodelar y abrirlo, poner las figuras de otra manera. Sigue siendo un monumento vivo. Hasta no sabemos qué pasará cuando el árbol se seque, pero hasta ahora mismo pues ese monumento lo vemos todo. El monumento, además, en mi tiempo, porque yo creo que ahí fue donde yo leí por primera vez las rimas y las leyendas, el monumento tenía unos anaqueles donde estaban las obras de Bécquer, y todos los que visitábamos el parque, pues
llegábamos allí y podíamos coger había muchos ejemplares de las rimas y de las leyendas, que cogíamos uno, nos sentábamos en uno de aquellos bancos, leíamos el rato que nos parecía, después nos íbamos y hasta el día siguiente o a los pocos días en que volvíamos a leerlo. El monumento se inaugura poco después, es una inauguración multitudinaria, como podemos ver en los periódicos de la época, y algo que está ya dentro de todo ese camino que Sevilla ya estaba recorriendo y que recorrería hacia la exposición iberoamericana para, de alguna manera, configurarse como capital de un imperio sentimental, que ya no era el imperio español en América, pero sí algo donde todas esas naciones estarían representadas en los pabellones de la exposición. Por otro lado, todo aquello también empezó a allanar y empezó a darle velocidad al proyecto de Gestoso de traerse los restos de Gustavo Adolfo y de su hermano. El proyecto de los hermanos Álvarez Quintero evidentemente caló mucho más en la gente, fue un proyecto muy popular. El del enterramiento en las bóvedas de la iglesia de la Anunciación era un proyecto más de intelectuales, podríamos decir, pero Sevilla anduvo hacia adelante jugando con los dos. De tal manera que cuando ya por fin se anunció que los restos de los Bécquer podrían estar en Sevilla y ya se les puso una fecha, pues toda Sevilla se movilizó. Yo creo que hay en ese momento, en esos años, hay dos grandes movilizaciones en torno a cadáveres, a restos que vuelven a Sevilla. Una es efectivamente, cuando llegan a la estación de Córdoba, procedentes de Madrid, los cuerpos, los ataúdes, con los restos de Gustavo Adolfo y de Valeriano, que son introducidos, son puestos en una carroza diseñada por Gestoso y aderezada, diríamos, por los alumnos de las escuelas de Bellas Artes, y otro momento, que sería unos años después, me parece que ahora se han cumplido los 100 años, cuando pues, en esa misma estación llegara el cadáver del torero Joselito, cogido, como sabe todo el mundo, por el toro en Talavera de la Reina. Allí acudió toda Sevilla. Quiero decir, ahí podemos ver cómo el ambiente que había en Sevilla ya era un ambiente lanzado, de una ciudad lanzada hacia conseguir un papel en el mundo, hacia plantarse en el mundo y de alguna manera con una visión surrealista. O sea, lo mismo se iba pues a adorar o a un poeta que a un torero. Los funerales de uno son lo mismo que los funerales de otro. Ahí ya no, era Sevilla la que tenía que prevalecer sobre todo ello. Desgraciadamente, bueno, o anecdóticamente ya, cuando llegan los restos de los hermanos Bécquer, el día en que llegan, ese día está lloviendo a mares, la comitiva no tiene más remedio que refugiarse en la iglesia de San Vicente y allí se quedan los dos ataúdes precisamente en la capilla de la Hermandad de las Siete Palabras. La Hermandad de las Siete Palabras, que este año ha decidido colocar una lápida allí en su capilla, hace unos días, recordando que allí se velaron los restos de los dos hermanos la noche que se tuvieron que quedar por necesidad allí, hasta que en la tarde del día siguiente, pues vuelve a ponerse en marcha el cortejo y hasta la iglesia de la Anunciación, donde han quedado hasta el día de hoy. Bueno, allí están. El Panteón de Sevillanos Ilustres tiene otras muchísimas figuras. Allí tiene, por ejemplo, figuras tan prestigiosas como la de Arias Montano, pero es Bécquer, y sobre todo Gustavo Adolfo, el que de alguna manera simboliza, o sea, es el principal habitante de ese reino. Y por lo tanto, en Sevilla han quedado, diríamos, y con esto ya termino, han quedado pues varias sepulturas de Bécquer. Una es el monumento, o sea, hay mucha gente que pensaba o piensa de alguna manera que Bécquer está allí, enterrado, donde está el monumento, en el Parque de María Luisa. Está el verdadero enterramiento de Bécquer en la cripta de la iglesia de la Anunciación, y hace unos años, cuando se cumplieron los 100 del traslado de los Bécquer a Sevilla,
pues surgió una idea ciudadana que era muy bonita, que era la de hacerle a Bécquer un cenotafio. Un cenotafio es un enterramiento simbólico, una tumba donde es como un símbolo, un simbolismo de tumba, pero donde no está realmente el cuerpo. Ese cenotafio que se le puso a Bécquer en el paraje que se pensó que era donde en su carta tercera había dicho que le gustaría reposar, a la orilla del río, en Sevilla, a la orilla del río, pues ese cenotafio, que es una cruz blanca, muy sencilla, muy bonita, pues está para todo el que quiere ir a verlo, y este año es también un buen momento para hacerlo eso, porque el recorrido es muy bonito, pues en el paraje que siempre fue el paraje de ocio y de salida al campo de los sevillanos en la historia, que es al lado del Parque del Alamillo. Esos alamillos que ya están cantados en muchas poesías y cantados, sin ir más lejos, en la música que sirve de sintonía al Teatro de la Maestranza. Cuando hemos estado en los descansos y ya va a empezar la función, escuchamos una musiquita que nos dice que la función va a empezar. Pues esa musiquita es la de una canción que se llama A los Álamos de Sevilla, a los Álamos Madres, que eran los álamos cercanos al Alamillo, donde fueron siempre siglo a siglo los sevillanos, y donde, aunque sea simbólicamente, está esa tercera sepultura de Bécquer en Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias, además, quiero expresarlo así, a la Fundación Cajasol por haber hecho posible que la Fundación Machado tuviera este ciclo de charlas en el 150 aniversario de la muerte de nuestro poeta. Muchas gracias.